Hola, a todos. Cabe aclarar que la historia no es mía, en la descripción y en los comentarios voy a dejar el link del fanfic, y me gustaría que dejaran su like y se suscribieran. Cabe aclarar que ningún personaje de Azbin Hotel es mío, todos los créditos a su respectivo creador. Capítulo 1. Adán comenzó a sentir una mejoría en su condición. La agitación y el cansancio que lo acompañaron el primer día empezaron a disiparse, y aunque el dolor en su pecho persistía, se había vuelto más tolerable. Su cuerpo se adaptaba, y la fiebre que lo había atormentado empezaba a ceder. No sabía si su condición mejoraría a partir de ahora o si los síntomas volverían, por lo tanto, vio que lo mejor era salir a reconocer el territorio. Tenía una idea general, pero eso no le servía. Sobre todo, cuando no logró comunicarse con el cielo. Necesitaba conocer el lugar y encontrar posibles refugios mientras su cuerpo lo permitiera. Sabía que esas malditas heridas le seguirían causando problemas. No quería pensar, no quería afligirse. No quería algo similar que probablemente quedó atrapado en el infierno sin esperanza de volver. No quería pensar en el rastro de sangre roja mezclada con la dorada. Si pudiera ignorarlo, lo haría. Solo quería actuar con precaución hasta encontrar una posible salida, sobre todo por su condición, que era una putada. Sabía que había pecadores caníbales buscándolo. Esos mismos cabrones que intentaron devorarlo cuando pensaron que estaba muerto. Asumió que aún no revelaron que se encontraba con vida. No quería admitirlo, pero realmente habría sido jodido, una patada en el trasero, si una multitud de pecadores hubiera ido tras de él, cuando se encontraba en un estado lamentable. Escuchó voces, eran nuevamente esos putos caníbales. Frunció el ceño. Avanzó en silencio con sus sentidos agudizados. Y cuando estaba a unos pocos pasos, el pecador lo notó, pero fue demasiado tarde. «Hora de morir, perra», susurró, con una sonrisa oscura. La guitarra hacha cortó el aire con un zumbido mortal, y en un instante, el pecador cayó al suelo, sus ojos abiertos en un último destello de sorpresa. Levantando una mano, Adán dejó que la luz angelical emanaba de sus dedos, envolviendo el cuerpo del pecador. En segundos, la luz lo consumió y lo desvaneció en el aire, sin dejar rastro. Los había visto regenerarse, fue algo asqueroso, por lo tanto, debía asegurarse de matarlos definitivamente, con su arma para luego eliminar la evidencia con su luz angelical. Y no, nuevamente no iba a encontrar una explicación del por qué él se había sobrevivido a ese acero, porque simplemente no lo sabía, esto era nuevo para él. En una plaza más amplia, encontraron varios pecadores reunidos. Adán los irrumpió, su presencia era como un relámpago en la oscuridad. «Oigan, mierdas. ¿Me estaban buscando?» Su voz resuena, atrayendo la atención de todos. Los pecadores se giran, con el miedo reflejado en sus rostros. Adán ataca sin piedad, cortando el aire con furia. «Coman mierda y mueran», exclama mientras el filo mortal encuentra su marca. Cada cuerpo que cae es envuelto por la luz angelical, desapareciendo en un destello de pureza destructiva. «Pensaron que podían conmigo», dijo Adán, con su voz llena de desprecio. «Idiotas». Entonces cuando el último pecador cayó ante él, Adán cayó lentamente al suelo, sus alas extendidas con majestuosidad detrás de él. Respiró profundamente, sintiendo el sudor en su frente y el dolor punzante en su pecho. Aunque sus heridas aún le pesaban, su agilidad seguía siendo superior a la de cualquier demonio promedio. Fue realmente fastidioso, por momentos creyó que su alma había sido cortada por la mitad, y probablemente así fue. Esa sensación no desapareció, lo que le llevó a observarse constantemente en el espejo, como ahora. Sus vendas nuevamente manchadas de sangre. Pese a las suturas realizadas, su herida parecía no tener la intención de sanar. Sobrevivió, pero la pregunta era, ¿cómo? Había muchos factores que podrían haberlo ayudado. Las almas que había recolectado sirvieron como escudo, antes de que el acero angelical llegase a su propia alma, lo que aminoró el impacto. Quizás también fue el trato que hizo, aunque debilitado, y finalmente la persona que tenía interés en él, a quien había vendido su alma. Ese ser se había rehusado a romper el contrato aún con Alastor estando al borde de la muerte, impidiendo que su alma se evapore al contacto con el acero, y otorgándole parte de su energía en ese momento, lo que le dio fuerzas para escapar. «Qué interesante», murmuró. «Ningún ser aquí en el infierno sacrificaría su propio bienestar por un alma inferior a él. Eso significa que aún le sirvo». Lo que no es nada talentoso, gimió, apoyándose en el lavabo y colocando su cabeza en él. Dolía demasiado. Tanto que tenía el impulso de querer arrancarse la piel con tal de parar el dolor. Estaba consumiendo analgésicos para hacerlo más tolerable y disimularlo frente a los demás.
La inflamación, el aumento del dolor y la fiebre en un principio, le indicaron que algo no estaba bien. No eran síntomas que un alma en el infierno experimentaría. Ellos normalmente sangraban y se regeneraban sin ningún otro problema. Fue Nifty quien lo ayudó a curarse. Cuando vieron la herida, notaron que las suturas no habían logrado detener la hemorragia, por lo que en su interior siguió acumulándose sangre, ahora coagulada. El proceso para sacar toda esa sangre, fue el peor dolor que pudo experimentar alguna vez. Quería revolcarse cada que Nifty apretaba la herida, coágulos salían a través de la sutura cortada, y tenía que contenerse de no gritar para no llamar la atención del resto. Nifty tuvo que dejar sin cerrar una de sus suturas y colocar como una especie de drenaje para que toda la sangre saliese y no volviese a acumularse en su interior, junto a un vendaje más apretado con la misma finalidad, y curaciones que ella hacía por día. Todas estas sin éxito. La herida no sanaba. Y si Nifty, con su propio poder, no había logrado cerrar la cortadura, no había mucho que hacer. De ahí su curiosidad por Adam. Rosie había mencionado la desaparición de caníbales, aquellos que habían salido en busca del cuerpo de Adam, con la esperanza de que había muerto en algún lugar. Adam logró sobrevivir a sus heridas mortales. Pero no volvió al cielo sonoro, mostrando sus dientes afilados. Alastor, lo llamaron desde la puerta. Era Charlie. Alastor volteó a su dirección. Haremos una reunión en la sala. Tengo ideas que compartir, así que te espero. Estoy tan emocionada. Habló tan efusiva como siempre. En un momento bajo, querida, respondió, intentando no demostrar su dolor y volviendo a observar su reflejo en el espejo. Sospechaba que era necesaria la energía angelical para sanar este tipo de heridas. Por lo tanto, tenía que encontrar a Adam primero, antes de que los otros Overlords se dieran cuenta, y fueran tras él. Y para eso, estaba recibiendo la ayuda de Rosie. Lucifer no era una opción, su orgullo era demasiado grande para pedirle que le ayudara. Y Badgie. Sabía que no era de su agrado, por lo tanto, no aceptaría ayudarlo. Al menos que le ofreciera un trato, lo mismo tendría que hacer con Adam, lo que resultaba complicado. En un principio pensó que podría aprovecharse de la situación, encontraría a Adam moribundo y podría adueñarse de su alma. Lamentablemente no fue así. Tener el alma de un ángel fue tan tentador, es una lástima que no resultará como esperaba, pero quizás solo tenía que esperar un poco, antes de que Adam lo necesitara realmente, hasta que su resistencia se agotara. ¿Dónde está la paz? La oscuridad lo envolvía, pesada y sofocante, como si el mismo cielo se hubiera cerrado sobre él. De repente, Adam se encontró en el claro del jardín, rodeado por la vegetación exuberante que ahora parecía lúgubre y sombría. Los árboles, que antes ofrecían sombra y consuelo, ahora proyectaban sombras inquietantes. En medio de ese paisaje, vio a Eva, su figura temblorosa y desdibujada por las lágrimas. Era la segunda vez que la veía llorar. La primera había sido cuando su tercer hijo Seth nació prematuro, y el miedo a perderlo la había sumido en un llanto desesperado. Eva siempre tuvo una fortaleza mental. No lloró cuando se fracturó el brazo, ni cuando perdió a su hijo Abel, ni mucho menos cuando Caín fue desterrado. Por lo que verla llorar le resultaba desgarrador. Las sombras parecían intensificarse con cada sollozo, envolviendo el jardín en un manto de tristeza y culpa. Adán intentó moverse, pero sus pies estaban clavados al suelo, como si raíces invisibles lo mantuvieran atrapados en ese momento. Sus propios gritos resonaban en sus oídos, los ecos de su ira y sus palabras crueles llenando el aire. Había despertado a Seth, y vio a Eva apresurarse a calmar al niño. La imagen de ella, tomando al pequeño en brazos, aún llorando mientras se alejaba, se repetía una y otra vez. Quería correr hacia ella, abrazarla, pedirle perdón por su estupidez. Pero no podía. Su orgullo, su rencor. El jardín se llenó de un silencio ensordecedor, la quietud solo rota por los suaves sollozos de Eva, que resonaban como un eco lejano. Intentó gritar, pero no salió ningún sonido. Intentó moverse, pero sus pies seguían atrapados. La vio alejarse, desaparecer entre los árboles con su hijo en brazos, y supo que había fallado. Había fallado en protegerla, en amarla como debía. Y entonces, la oscuridad lo devoró, dejándolo solo con su culpa, reviviendo ese momento una y otra vez, atrapado en la pesadilla de su propio arrepentimiento. Adán despertó de golpe, su cuerpo temblando y empapado en sudor. Su corazón latía con fuerza descontrolada, cada pulso retumbando en sus oídos. Abrió los ojos, encontrándose en la penumbra de su refugio, las sombras bailando alrededor como si aún estuviera atrapado en su pesadilla. Llevó una mano temblorosa a su frente y sintió el calor abrasador de la fiebre.
Su respiración era entrecortada, y la confusión lo envolvía. Las imágenes de su sueño aún resonaban en su mente. Eva llorando, alejándose con su hijo en brazos, el dolor y la culpa aplastándolo. Se incorporó sentándose lentamente, los músculos de su pecho protestando con cada movimiento. Todo a su alrededor parecía extraño, distorsionado por el sudor que le nublaba la vista y la fiebre que le ardía en la piel. De repente, un estruendo sacudió la habitación. Las ventanas se estallaron en 1000 pedazos y una oleada de calor y luz cegadora lo envolvió. Bombas explotaban alrededor, llenando el aire con el sonido ensordecedor de la destrucción. Adam, instintivamente, se protegió el pecho donde sus heridas palpitaban con un dolor agudo. «Carajo», murmuró Adam, comprendiendo al instante lo que estaba sucediendo. Se levantó rápidamente, su mente aún nublada por la fiebre y el sueño, y abrió un portal. Y luego se encontró en una calle desierta, iluminada por las pantallas de varios televisores encendidos en las vitrinas de las tiendas. En cada pantalla, el noticiero 666 transmitía una noticia urgente, con la conductora Kitty Killog anunciando: «Última hora. El cielo ha roto relaciones con el infierno. Los acuerdos milenarios han sido anulados, estamos al borde de una guerra celestial. Ya saben lo que deben hacer. Abandonen toda esperanza y mueran». Adam, aún jadeando y con el dolor latiendo en su pecho, miró las pantallas con incredulidad. Entonces era eso. Que él no pudiera abrir un portal hacia el cielo, pero sí hacia otras partes del infierno, lo mismo con su espejo que no le permitió ver a Serán y Emily, pero sí a esa mocosa. Era porque el cielo rompió comunicación con el infierno. Debieron colocar un encantamiento angelical para evitar todo tipo de contacto con el infierno. «Mierda», dijo lanzando un golpe hacia las pantallas de los televisores, destruyéndolos a su paso. Era claro lo que pasó en la embajada. Fue destruida por pecadores. Al no tener ya relación con el cielo, ellos vieron que ya no era necesario tener una embajada. ¿Se estaban burlando? ¿Cómo se atreven y ahora tenía menos posibilidades de volver al cielo? Si es que alguna vez la tuvo. Todos se quedaron con los ojos muy abiertos al recibir la noticia. Charlie se levantó intentando comunicarse con su padre, para confirmar si era cierto. Una presión sutil pero persistente se asentó en su estómago y se irradió hacia su corazón. «Por favor, padre, contesta», murmuró para sí. Caminando de un lado para el otro. «¿Qué significa que el cielo rompió relaciones con el infierno?», escuchó decir a Ángel Dust. «Significa que el cielo ya no hará tratos con el infierno, como solía hacerlo, ni pedirá permisos», respondió Usk. «Podrían bajar a exterminarnos sin previo aviso. Y en el peor de los casos desencadenar una guerra». «Usk», gritó Baugie, «es una suposición. ¿Crees que el cielo se quedará de brazos cruzados después de matar a su querido primer humano?» Charlie se encogió de hombros. ¿Podría venir un ángel mucho más poderoso que Adam? Uno de la misma jerarquía de Lucifer en el cielo. Hubo un silencio total que, «Yo solo digo», dijo Cherry-Boom, elevando los hombros. «Digan algo, me están asustando». Todos procedieron a observar a Baugie, quien se había percatado que Charlie no se encontraba bien. Y se levantó para consolarla. «Qué reunión tan productiva», dijo entre dientes Alastor sin dejar de mostrar su sonrisa. «Pero qué curioso resultaron los acontecimientos». Alastor, cállate», dijo Baugie tocándose la cabeza. «Escuchen, es muy poco probable que los primordiales se involucren en esto. Ellos no pueden intervenir con respecto a las almas humanas. A menos que el bien como tal lo ordene. Pero ella ha guardado silencio por millas de años. Y si fuera poco, el arcángel Miguel, que es el ángel especializado en guerras y combates, no está en el cielo. Él salió a una misión hace algunos años, al igual que el resto de los primordiales. Así que tranquilos», dijo tratando de consolar a Charlie. «Lo más probable es que Lute tome el cargo de comandante», respondió casi en un susurro. «¿Y eso es bueno o malo?», dijo Ángel Dust. «No estoy segura», bajó la mirada. «Pero tenemos tiempo», dijo con determinación. «El cielo perdió a gran parte de sus ángeles exorcistas. Y el arcángel Miguel, que es quien los crea, no está. Y si por azares del destino llegase», todos sintieron un escalofrío pasar por su espalda, «necesitará tiempo para crear y entrenar a una nueva generación de ángeles exorcistas. Y aparte del arcángel Miguel y las exorcistas, no hay otros ángeles especializados en combate. Así que no entren en pánico, encontraremos una solución». Sus palabras lograron de alguna forma tranquilizar al grupo, incluyendo a Charlie, que observaron con una leve sonrisa. «¿Papá?». Se dio la vuelta cuando logró comunicarse con él. «Entonces, ¿el arcángel Miguel es como tu padre?», preguntó con una sonrisa Ángel Dust a Baugie.
quien puso los ojos en blanco y volvió a su lugar. Oh, problemas de papá. Gritó Baugie fastidiada. Lucifer apareció abriendo un portal. Lo que hizo que todos se sobresaltaran. Papá, llegaste, dijo Charlie, recibiéndolo con un abrazo. ¿Es verdad que el cielo rompió relación con el infierno? No puedo confirmarlo todavía. Si bien no he podido comunicarme con el cielo. Ellos no han mandado ningún comunicado todavía. No sé de dónde sacaron esa noticia. Miró con mala cara al canal en la televisión. Voy a multarlos por dar especulaciones y causar pánico, dijo señalando la televisión. Ese canal nunca ha dado noticias falsas, dijo Cherry Boom. Llamando la atención de Lucifer. Podría no ser solo una especulación. ¿En serio? Mirando nuevamente el noticiero 666. Eso no suena muy creíble. Sí, ellos fueron los primeros en informar que el exterminio de este año se adelantó. Antes incluso que usted lo informara, señor, dijo Usk. Siempre me pregunté cómo lo hacían. La incertidumbre volvió a envolver el lugar. Charlie sintió como su corazón se hundía. Si el cielo realmente rompió relación con el infierno, eso significaba que su posibilidad de redimir a los pecadores una vez más tenía un retroceso. Excelente, volvimos a ser el primer canal en dar primicias, dijo Katie Killjoy, dándole un enorme sorbo a la botella que sostenía. Aunque después todos nos iremos al carajo, agregó con mirada aburrida. Observó a Tom Trench en una esquina. ¿Por qué estás ahí? Ven, acércate. ¿Estás molesto por haberte echado café encima? Tom murmuraba palabras incomprensibles, sumido en sus pensamientos, lo que formó una enorme sonrisa en el rostro de Katie Killjoy. ¿Estás viendo algo nuevo? Otra primicia. Acercándose a él y dándole otro enorme sorbo a su bebida. Anda, dinos cuál es. Tom Trench se quedó en silencio por unos instantes que parecieron una eternidad, como si debatiera entre decirlo o no. Entonces se giró lentamente hacia ella, y con su voz apenas en un susurro dijo: Adam está vivo. El estudio se sumió en un silencio sepulcral. Katie parpadeó, incrédula. Tom nunca se equivocaba cuando tenía esas visiones extrañas. Lo vi, continuó Tom, su mirada perdida en algo que solo él podía ver. Adam está vivo. Y algo más, algo grande. Se está moviendo entre las sombras. Su gravedad hizo que Katie se estremeciera. No era común ese comportamiento. ¿Qué diablos significa eso? Preguntó ella. Significa que nada volverá a ser igual. Era el día del exterminio, de su primer exterminio. Después de un arduo entrenamiento al lado del arcángel Miguel, y cuando este determinó que ya se encontraba listo, llegó el día. Con paso firme y con una mirada que transmitía determinación y confianza, Adam se colocó frente a su escuadrón y alzó la voz para asegurarse de que todos pudieran escuchar cada palabra que tenía para decir. Valientes exorcistas, guerreras del cielo. Hoy nos enfrentamos a una misión que determinará el destino de nuestro reino y la seguridad de todo lo que apreciamos. Dirigió su mirada a cada uno de ellas. Vamos al infierno no por placer ni por venganza, sino para eliminar una amenaza que, de no ser contenida, podría poner en peligro la seguridad del cielo. Sin palabras vulgares, intentaba mostrarse lo más serio posible. Notó que Sera lo observaba de lejos. Eso lo hizo sentir reconfortado y, a la vez, ansioso. Qué extraño sentir, es lo que pensó. ¿Quería que se sintiera orgullosa de él? ¿Y si eso era verdad, por qué? Negó con la cabeza. Mas no vio a Uriel en ninguna parte. Hubiera querido que él también estuviese allí, deseándole éxitos en su misión actual. Después de todo, Uriel fue lo más cercano a un amigo que tuvo en todos esos años. Uriel no estuvo de acuerdo con el asesinato de almas humanas, por lo que desaprobó el actuar de Adam. Recuerden que con cada golpe que demos, con cada alma que derrotemos, estamos protegiendo lo que es correcto y necesario, dijo, intentando convencerse de sus propias palabras. No debe haber duda en nuestros corazones, porque sabemos que lo que hacemos es para el bien mayor. Todo sea por la paz del cielo. Él sabía que eso era incorrecto. Algo dentro de él se lo decía, lo que estaba a punto de hacer era asesinato. Y estaba arrastrando consigo a ángeles que aún eran unas niñas si lo comparaba con la edad que él tenía. No importó que fuera aprobado por el cielo, era incorrecto. No importó que sus intenciones fueran buenas, estaba a punto de cometer un genocidio. Estaba a punto de matar a sus hijos, a su descendencia. A lo que posiblemente le quedaba de Eva. Y en su pensamiento confuso y culpable, se preguntó si ella siquiera llegaría a perdonarlo, recordando la discusión que tuvo con Uriel cuando tocó ese punto. Pero ahora ya no había vuelta atrás, llegó el momento, abrió un portal. Sintió un nudo en el estómago, una mezcla de náuseas y ansiedad. Deja de ser un cobarde, Adam, pensó, reprendiéndose a sí mismo.
No había espacio para la debilidad, él debía dar el ejemplo. Fue el primero en cruzar el portal. Nuevamente ese ambiente rojizo, que lo perturbó la primera vez que descendió. Observó a la gran cantidad de almas humanas. Será no mentía, la población en el infierno se había disparado. Vio a los pecadores observar el cielo con asombro, sin entender lo que sucedía. Cerró sus ojos por un instante. Sus exorcistas observaban, sabía que no debía mostrar debilidad, visualizó en su mente a uno de los monstruos que mató en su vida pasada, era lo más parecido a lo que estaba a punto de hacer. Con un movimiento fluido, invocó su hacha celestial, que apareció en su mano con un destello de luz sagrada. Y descendió en picado, girando y lanzando el hacha con una precisión mortal. El filo sagrado cortó a través de la carne demoníaca con una facilidad sorprendente que le hizo estremecer, era demasiado fácil matar a los pecadores. La sangre salpicó revelando su mortalidad. Los gritos de pánico no tardaron en aparecer, almas humanas corrían desesperados huyendo de la gran oleada de ángeles que se lanzaron siguiendo el ejemplo de su líder. Lo siento. De verdad, lo siento, murmuró, y se lanzó asesinando a más pecadores. A medida que el hacha cortaba, la sangre de los pecadores salpicaba en todas direcciones, formando charcos que se fundían con el paisaje infernal, manchando su rostro y su ropa, de ese color que tanto detestaba, de sangre roja. En ese momento, su visión se nubló, y la realidad del infierno se entremezcló con los fantasmas de su pasado. Era su propia sangre cuando resultó herido en su vida humana, era la sangre de su hijo Abel, eran las manos ensangrentadas de su primogénito Caín y del caos que había en la tierra primitiva en donde era matar o morir. Era la sangre de Eva, sus gritos de agonía y desesperación, el olor a sangre y muerte, todo regresaba con una intensidad abrumadora. Se detuvo en seco. Su respiración se volvió rápida y superficial, sus palpitaciones ya presentes se intensificaron, golpeando su pecho como si fueran tambores de guerra. El sudor comenzó a formarse en su frente y su espalda, pegando su túnica celestial a su piel. No, maldita sea. No ahora, murmuró entre dientes. No podía mostrarse de esa forma, sabía que lo observaban desde el cielo. Trataba de concentrarse, de recordar su entrenamiento, de enfocarse en su objetivo y no en los recuerdos oscuros. Pero cada nueva salpicadura de sangre roja sobre su piel lo hacía retroceder mentalmente a esos días de dolor y angustia. Debo salir de aquí. Debo. Tuvo el impulso de abrir un portal para volver al cielo. Basta. Escuchó una voz dentro de él: eres el primer ser humano. Eres Adán y estás a cargo de estos ángeles. Deja de ser tan patético, y haz lo que siempre has hecho, aguantar los golpes como vienen. Porque eres tú, el primer ser humano, no un humano corriente, sino Adán, el primer hombre en la faz de la tierra. Respiró hondo, abrió sus ojos con determinación, elevándose por encima de los pecadores. Ya había dado el ejemplo, ahora debía estar pendiente de sus exorcistas y eliminar cualquier amenaza mayor que las rebasara. Y así lo hizo. Y como debía de ser, todo salió bien. Recibió las felicitaciones de Será y de Rafael, quienes lo esperaban del otro lado. No tardó en aparecer la hemorragia nasal, acompañado de la debilidad, la agitación y la fiebre que nuevamente lo llevaron a la cama. Sus síntomas eran reales, pero también le servían de excusa, pues su mente seguía recordando lo sucedido. Y cada vez que lo hacía, una sensación de no poder respirar se apoderaba de él, haciéndolo temblar visiblemente. Sus alas se movían de manera errática. Sentía como si cada poro de su piel estuviera abierto con una sensación de sudor frío recorriéndolo. No iba a contárselo a nadie, simplemente prefería que los demás pensaran que todo eso se debía al síndrome de caída y descenso, lo cual no era mentira del todo. Presente entre gritos y gruñidos de pecadores, Adán, con sus alas doradas y majestuosas, se movía con gran agilidad, esquivando los ataques que llovían sobre él. ¿Cómo diablos supieron que estaba aquí?, dijo, girando en el aire y evitando una lanza que pasó rozando su costado. ¿Fueron los caníbales? ¿Cómo carajos encontraron mi ubicación? Sus pensamientos corrían tan rápido como su cuerpo, su mente analizando y descartando posibilidades mientras sus enemigos se amontonaban a su alrededor. Eran demasiados, pero no tenía problemas con ello. Podía eliminarlos con facilidad. El hecho era que no importaba cuántos pecadores matara, ni cuántas veces cambiara de posición, más de ellos aparecían siempre encontrándolo. Esto ya era un jodido fastidio. ¿Cómo carajos me encontraron?, le dijo al pecador que había alzado del suelo, antes de aplastarlo contra la pared, tomar un impulso y volver a arrojarse hacia otros pecadores.
Las alas de Adam batían con fuerza, impulsando en giros y volteretas que desafiaban la gravedad, formándose una mueca en su rostro ante la punzada de dolor que le levantaba ese movimiento. Ignorando el dolor, disparó su luz angelical, arrasando con un gran número de pecadores. Aquella luz envolvía a sus atacantes, sus cuerpos se disolvían en aquella luz, sus formas se retorcían y desvanecían, sus alaridos de agonía resonaban en el aire mientras eran consumidos por la luminosidad divina. ¿En serio creyeron que podrían contra mí? Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro asquerosos pecad. Pegó un grito. Con los ojos muy abiertos, una bomba hecha de acero angelical por poco lo alcanza. Estaba completamente seguro que si no lo esquivaba, una de sus alas habría resultado herido. ¿Ese era su objetivo? ¿Herir sus alas? Frunció el ceño, chasqueando su lengua. Esto es como una patada en el trasero, pensó mientras ascendía rápidamente. Notó que algunos traían armas angelicales. Su enfado no había más que crecer. Acabaré con esto ahora. Pero el cansancio invadía nuevamente su cuerpo. A pesar del dolor punzante que había en su pecho y la espalda, un recordatorio de las heridas mortales infringidas no hace mucho, se esforzaba por mantenerse en el aire. Desde su posición elevada impulsó sus manos hacia adelante. Un zumbido creciente, agudo y electrizante, llenó el aire. De repente, una luz estalló en una explosión cegadora que se había proyectado desde sus manos. El sonido que lo acompañó después era un rugido ensordecedor, un eco del poder divino que hizo temblar la tierra. La luz incineró a la gran parte de los demonios al instante. Sus gritos se desvanecieron en un susurro de cenizas antes de que pudieras siquiera comprender lo que había sucedido. Y la tierra debajo de ellos se abrió, fragmentada por la fuerza del rayo, dejando hendiduras profundas y ardientes. Pero el costo para Adam de tal despliegue de poder fue alto. La nariz comenzó a sangrar y el dolor en su pecho y espalda se intensificó como si nuevamente hubiera recibido las puñaladas con el arma angelical, irradiándose a sus alas, que se paralizaron por la tortura. Con un alarido desgarrador, perdió el control y cayó a la tierra, dejando un cráter a su alrededor. ¡Mierda! Porque ahora, jadeó Adam, sintiendo como el dolor le cortaba el aliento. Carajo. Un gemido ahogado. Esto duele como el infierno, dijo entre dientes. Intentó ponerse de pie, pero el dolor le había paralizado el cuerpo. El mundo a su alrededor se tambaleaba. No podía respirar, jadeaba intentando recobrar su respiración, lo que intensificaba el dolor. Los pocos pecadores que quedaban aprovecharon su debilidad para atacarlo. Uno de ellos, con una mirada de odio, se lanzó hacia él, casi alcanzándolo. Por fin acabaremos con este maldito ángel, dijo con una sonrisa sádica. Con un último esfuerzo, Adam conjuró su hacha, guitarra, que apareció en su mano, y en un movimiento desesperado, cortó al pecador por la mitad. La sangre del pecador salpicó el suelo, y su ropa. Entonces, apoyándose de su arma, se incorporó mostrando una mueca de dolor al hacerlo. Atrévanse a atacarme, bastardos. Los acabaré al instante. Gritó con furia. Los pecadores restantes lo rodearon, sus ojos llenos de malicia y sed de venganza. A pesar de su agotamiento, Adam, iracundo, se limpió el sangrado de la nariz con el manga de su ropa y se lanzó al combate. Su hacha, guitarra, se convirtió en una extensión de su voluntad, cortando a través de la carne demoníaca con un sonido sordo y húmedo. Más sangre roja llenaba el aire con su olor acre, mezclándose con el aroma metálico de su propia sangre. Eso no era bueno. Has llegado a tu límite. No puedes con todos nosotros. Escuchó decir a uno. Te arrancaremos las alas y las usaremos como trofeo. Se burló otro, antes de ser decapitado por un golpe certero. ¿Cómo se atreven a subestimarme? No soy débil. Soy el put. El suelo se movió, junto con todo a su alrededor. Esta vez no estaba seguro si fue debido a sus heridas o al agotamiento intenso que sentía. Solo podía ver una cosa. La visión de la sangre roja de los pecadores, fresca y vibrante, salpicando el suelo. ¿Qué, carajo? Soltó con voz ronca. Esas manchas de sangre lo impactaron de una manera que no esperaba. Después de prácticamente milenios que no pasaba. Sintió como el sudor frío le recorría la espalda. Su respiración se volvió rápida y superficial, su pecho subiendo y bajando frenéticamente. Esto aumentó el dolor en su espalda, y como producto de ello sus alas se retorcieron agonizantes, que amenazaron con paralizarlo. Maldita sangre roja. Lanzó un corte proyectando luz angelical con ella. En medio de la masacre, y de una fiebre alta que comenzaba a marearle, la mente de Adam comenzó a delirar.
La sangre roja, brillando intensamente bajo la luz rojiza, era un recordatorio doloroso y hasta cierto punto aterrador. Odiaba eso. Entonces el suelo se volvió un lago rojo, y de él emergieron manos ensangrentadas que intentaban agarrarlo y arrastrarlo con ellas. La alucinación lo sumergió en un terror antiguo, paralizándolo por un momento. No, no otra vez, murmuró. Sus ojos se abrieron en estado de shock. Una flecha de acero angelical, lanzada desde una ballesta, se clavó a su costado, sacándolo de su trance con un dolor agudo. Con un grito de rabia y dolor, localizó al atacante. ¡Hijo de puta! Rugió, lanzándose hacia él con una furia desatada. Ignorando el dolor que yacía en su pecho y ahora en su costado. Antes de que el pecador pudiera siquiera reaccionar, con un golpe brutal de su puño, lo abatió. El cuerpo cayó en un charco de sangre. Los restos del pecador soltaron un último grito agónico, antes de que Adam lo terminara de cortar con su hacha, guitarra. Temblando, con la respiración entrecortada y el corazón palpitando furiosamente, Adam se quedó de pie, tambaleante, en medio de la devastación. El sudor le corría por la frente y el terrible dolor en el pecho lo atravesaba. «Mierda, mierda, mierda», murmuraba, intentando controlar el temblor en sus manos y el dolor lacerante en su pecho. Esto no ha terminado, aún no, miró a su alrededor, consciente de que, aunque había ganado la batalla, la guerra dentro de su propia mente apenas había comenzado. Los ecos de su pasado humano seguían persiguiéndolo, y cada gota de sangre era un recordatorio de las cicatrices invisibles que llevaba dentro. Tenía que sumergirlas en lo más profundo de su ser, como lo había hecho todos esos años. Y así lo haría. Se sentía agotado. Se sentía agotado, tan agotado, que tuvo que sacar fuerzas de donde no las tenía para evitar caer en el mismo lugar en donde se llevaron los acontecimientos. Su cabeza aún daba vueltas, confundido, repitiendo esa alucinación en su mente una y otra vez, lo que le hacía temblar sus manos ligeramente y le retorcía el corazón. Y el dolor, nuevamente ese maldito dolor, que por un instante le nubló la mente, y le hizo perder el control de sus alas. Desde entonces no intentó volar de nuevo por temor a repetir lo sucedido. Es más, no era necesario, pues sentía que su pecho, su espalda y ahora sus alas estaban demasiado sensibles, reaccionando al mínimo contacto. Lo cual era irritante, porque realmente anhelaba dar una pequeña siesta, su cuerpo le imploraba eso, pero sus heridas no se lo permitían. Por lo tanto, se limitó a sentarse en el suelo y a apoyar sus codos en sus muslos como una especie de palanca. Él solo quería volver a casa. Gimió al recordar el cielo. Se dice que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¡Qué frase tan curiosa! Adam recuerda que añoró el Edén cuando estaba en la tierra primitiva, después de su caída. Añoró sus verdes praderas y la tranquilidad que reinaba en ella. Irónicamente, milenios después, cuando ascendió al cielo, añoró esa tierra primitiva. ¡Ah, qué contradictorio! Pensó añorar un lugar tan terrible. ¡Qué patético! Y ahora que estaba en el infierno, añorando el cielo. ¿Qué sigue después? Murmuró débilmente para sí que termine añorando el infierno. Sonrió débilmente. Tenía cosas más urgentes al cual dirigir su atención, como atender el sangrado de su costado que había ignorado debido a que el dolor su pecho y espalda superaban al dolor de la nueva herida. Se tocó su costado y observó con cierto temor su mano ahora manchado de sangre dorada, y nuevamente con manchas rojizas. Sus labios temblaron ligeramente, dejó caer su cabeza hacia adelante, y cerró los ojos con fuerza. No entendía lo que estaba pasando, pero sabía que debía volver urgentemente al cielo. No hay forma de comunicarse con el cielo, dijo, con una voz que amenazaba con quebrarse. No una del que pueda hacerlo por mí mismo, solo había una forma, y eso era a través de Lucifer. Una mueca de disgusto se formó en su rostro. Será parece albergar cierto cariño por esa perra, refiriéndose al rey del infierno cada vez que él solicitaba una reunión, Será no tenía problemas con aceptar ello. Como lo hizo con la princesa Arcoiris, por petición de ese bastardo poniendo sus ojos en blanco. Pero también había otro inconveniente, notó que su luz angelical había perdido fuerza, una ligera, pero el debilitamiento ya estaba presente, lo que le hizo preocuparse, temeroso de que ese suceso siguiera avanzando. ¿Qué haría si terminaba perdiendo todos sus poderes? Suspiró agotado, dibujando una mueca de dolor en su rostro por el movimiento. Y mis putas heridas insisten en no sanar completamente, observó un punto fijo, con cansancio. ¿Y si nunca lo hacen? Nuevamente, la única salida era Lucifer y aquel estúpido hotel. No, definitivamente no, su orgullo se lo impedía. Además, no era tonto, sabía que esa perra se negaría. Demonios, era lo más lógico.
A estas alturas, él ya debe de saber que estoy con vida. Lo único bueno es que a él poco le importan los pecadores, y mientras no intente tocar a su pequeña princesita, no tendré problemas. Cerró los ojos de impotencia. Maldita sea, y si se diera el caso, ¿cómo carajos me enfrentaré a Lucifer en mi condición actual? Estoy jodido. Todo por culpa de esa mocosa. Precisamente, era esa mocosa la que había provocado que él se encontrara atrapado en el puto infierno en primer lugar. Me conformaría con poder acabar con ella. Perder un hijo es el peor dolor que un padre puede experimentar. Lucifer nunca conoció ese dolor y ahora otro problema. Tenía la sospecha de que lo estaban observando. Los pecadores no tenían problemas para encontrarlo, y eso se estaba tornando en un puto fastidio. La sombra sonriente era la prueba de ello. Adam mostró sus dientes irritado cuando supo de quién se trataba, tomando su hacha, guitarra. Eres tú. Los putos tiburones siempre huelen la sangre. Es lo que dicen. No aparentaba ser uno. Érase una vez un cántico que resonó en el fondo de la oscuridad, un corte en el alma, donde la esperanza se desvanece. ¿Por qué lloras? En la oscuridad, las sombras nos abrazan, la existencia no tan fugaz se ha consumido. Pide un deseo con tu último suspiro, deja que las lágrimas se fundan con las estrellas. Fuiste dejado atrás, como un eco, siento tu dolor en mi propio lamento. ¿Temes desaparecer? No temas, en mi canto encontrarás refugio, conmigo permanecerás, jamás te perderé. Dame tus recuerdos, tus pesares, entrégame los fragmentos de tu alma herida. Fuiste dejado atrás, como una sombra, comprendo tu dolor, lo llevo en mi pecho. Seré tú, y tú serás yo, conmigo permanecerás, y yo jamás te perderé. Desde su trono, el demonio de la televisión observaba con una sonrisa maliciosa. Su rostro, iluminado por la luz espectral de las pantallas que lo rodeaban, reflejaba una mezcla de satisfacción y expectativa. Cuando el noticiero 666 anunció que el primer hombre había sobrevivido, no lo creyó. Incluso estaba a punto de descuartizarlos por dar una noticia tan ridícula. Todo cambió cuando uno de sus drones lo encontró. Una sensación de cosquilleo se forma en su estómago con tan solo imaginar la infinidad de posibilidades. Una de ellas. Ser el poseedor del alma de nada menos que Adam. Hagamos esto más divertido, murmuró para sí. Las cámaras de más drones transmitieron cada movimiento del ángel atrapado en el infierno, cada grito de dolor de los pecadores que se atrevieron a atacar al comandante de los exorcistas. Esto mantuvo a millones de almas condenadas pegadas a sus pantallas infernales. Al igual que la llegada, casi a tropezones, de los otros dos integrantes de los VS conmocionados por lo que vieron sus ojos. Miren cómo lucha. Exclamó Vox, eufórico. Sus ojos brillaron con un destello complaciente mientras observaba a Adam, con sus alas doradas extendidas, esquivar lanzas y cortar a través de la horda de pecadores. La agilidad del ángel era impresionante, tanto que a veces sus drones lo perdían de vista, pero nuevamente lo encontraban. ¿Cómo pudo caer tan bajo? De ángel glorioso a un mero entretenimiento para pecadores, dijo Valentino con su sonrisa burlesca en su rostro. Es el entretenimiento que nos dará más dinero, y posiblemente el alma de un ángel. ¿Te lo imaginas? Ah, no me quiero emocionar todavía. Continuó el idiota. No se ha dado cuenta que soy yo quien revela su ubicación. No lo dejaré en paz. Los pecadores se amontonaron alrededor de Adam, pero el ángel los eliminó con facilidad. Vox sabía que no sería fácil, pero no tenía prisa. Con un gesto, envió más drones, armados con bombas de acero angelical, para mantener la presión sobre el primer hombre. Miren cómo se desespera. Dijo con un tono triunfante mientras veía a Adam evitar una bomba por poco. Incluso las armas de su propio reino ahora se vuelven contra él. ¿Qué harás, primer hombre? Acabaré con esto ahora. Gritó Adam, su voz resonando en la transmisión. Vox no pudo evitar soltar una carcajada, junto a Valentino. Adelante, primer hombre. Despliega todo tu poder. Dijo el demonio de la televisión, confiado. Oh, mierda, sí. Le siguió Valentino. La explosión de una luz cegadora se transmitió por todos los televisores del infierno. Ah, gritaron los VS, cuando aquella luz llegó a sus ojos, iluminando bruscamente la sala de trabajo del demonio de la televisión, para luego cortarse la transmisión, ahora con las pantallas en negro. Esa luz angelical también había destruido los drones de Vox. ¿Qué demonios? Gritó este. Mis ojos. No puedo ver nada. Se quedó Valentino, revolcándose en el suelo. Vox se llevó las manos a la cara, tropezando con los cables y artilugios a su alrededor. Sus ojos aún veían manchas de luz, y en medio de su confusión, un pensamiento perturbador inundó su mente.
Si Adam realmente hubiera querido, podría haber destruido a una gran parte de la población infernal en los días del exterminio, murmuró, sus ojos aún entrecerrados por el resplandor. ¿Por qué no lo hizo? Es por el tratado del cielo y el infierno, respondió Velvete. Arrodillada en el suelo, tapando su rostro, esos angelitos de mierda acordaron eliminar el 20% de la población infernal cada año. Y con ello creyeron que estaban mostrando misericordia. Esa perrita es un monstruo. Lo quiero, dijo Valentino con voz sombría. ¿Tienes la grabación de esta cámara? Señaló la pantalla. Velvete, reprodúcela de nuevo. Creo que escuché algo. Vox así lo hizo, llegando al momento antes de la explosión con Valentino observando detenidamente la pantalla. El demonio de la televisión observó a la más menor, está avanzando con la cabeza, entonces dejó que la grabación se reprodujera con él y Velvete dándose la vuelta al momento de la explosión. Ah. Se escuchó nuevamente caer a Valentino al suelo. Mierda, otra vez mis ojos. Terciopelo. ¡Ay! Dijo ella. ¿Escuchan eso? Un alarido se oyó en el fondo, antes de que algo se estrellara en el pavimento. Es su grito. Llegó a su límite. Sigue con las secuelas de su anterior enfrentamiento. Tenemos que encontrar. Es nuestra oportunidad. Exclamó Velvete. De esa forma, Vox liberó un nuevo grupo de drones desde la base de los VS en búsqueda del ángel caído. Baugie quedó en un estado de incredulidad cuando revelaron las imágenes que indicaban que Adam estaba vivo. Su mente intentaba darle una explicación lógica del por qué eso sería posible. ¿Y por qué no? Como ex exorcista, creía que lo sabía todo con respecto al cielo, pero con la reciente noticia de que se podía matar a un ángel con acero angelical supo que había muchas cosas que ella aún desconocía. ¿Era solo ella, o el cielo también lo desconocía? Observó su mano envuelta con un vendaje. Esa herida tardaría en sanar como había tardado en hacerlo su ojo izquierdo. Ah, esto es un desastre, gruñó rascándose la cabeza. La idea de que ese cabrón de verdad sigue con vida la enfadaba. Ya tenía suficientes problemas con que Lucifer no pudiera comunicarse con el cielo, y la intriga de no saber lo que podría pasar después de que le había levantado una terrible migraña. Unos pasos la alertaron, por lo que se apresuró en apagar el televisor. ¡Qué bien! Estás aquí, dijo Charlie entusiasmado. Charlie se mantenía optimista, haciendo propuestas para que nuevos pecadores se unieran en el hotel. Pero Baugie sabía que en el fondo Charlie estaba angustiada. No la molestaría con una noticia que podría ser una simple especulación. Ella misma se aseguraría de investigar para descartarlo. Iría al barrio caníbal para estar seguro. Quiero que revise este informe. Es como un programa de rehabilitación para los nuevos integrantes del hotel. Dime qué te parece, ¿sí? Comentó la princesa del infierno, dibujando una sonrisa en sus labios. Bien, lo haré, respondió Baugie. Estoy segura de que este programa funcionará. Solo intenta no estresarte demasiado, ¿está bien? Acariciándole la mejilla. Usk llegó a la sala casi a tropezones, con los ojos muy abiertos. Baugie supo que también él se había enterado de la noticia. Oh, ahí está Usk. Bien, dijo Baugie, tomando un montón de los papeles que Charlie había traído. Tú relájate, yo iré con Usk y entregaré esto a los demás. Para que también nos den su opinión. Ya vuelvo. Se acercó a Usk entregándole la mitad de los papeles y despidiéndose de Charlie con una sonrisa. No digas nada. Y sígueme, murmuró. Usk así lo hizo. Es por el noticiero 666, ¿verdad? Sí, respondió Usk con cierta sospecha en su mirada. ¿Le ocultarás esto a Charlie? Está en todos lados, no tardará en enterarse. Lo sé, suspiró. No quiero que se preocupe más de lo que ya está. Primero voy a asegurarme que sea cierto. Aunque yo creo que es imposible, yo no diría eso. No es necesario que vayas a investigar. Adam está vivo. No podemos creer lo que un noticiero dice, las imágenes están claramente editadas. Ellos solo quieren crear un caos. El resonar de un estruendo hizo retumbar los vidrios, seguido de una luz intensa, que por un momento los cegó. Baugie, frotándose los ojos, corrió hacia la ventana. Es lo que quería decir, suspiró cansado Usk. Sacando su celular. Oh, se cortó la transmisión. ¿Qué transmisión? Se giró Baugie. Vox hizo una transmisión en todos los canales de la televisión de Adam enfrentándose a pecadores. Ese cretino no se veía para nada muerto. Ahora tecleaba su celular. Aquí está. Fragmentos de la transmisión ya se encontraron en las redes sociales, con millones de reacciones. La mirada de Baugie se oscureció levemente. Vio cuando la daga celestial perforó su pecho, y cuando más de ellos se clavaron en su espalda. Lo vio en el suelo desangrándose. ¿Cómo diablos podía seguir vivo? Ah, mierda, dijo finalmente, llevándose la mano a la frente.
Lo acepto, esto realmente no lo vi venir, dijo Ángel Dust. ¿Cómo esa zorra pudo sobrevivir a esas heridas? ¿No que esas maricas podrían morir con acero angelical? Preguntó Cherry Bomb. ¿Por qué sigue vivo? No lo sé, no me miren a mí, respondió Baggie, tocándose la cabeza. Simplemente no tiene sentido, debemos prepararnos por si nos atacan, dijo Usk. Ah, Usk. Por favor, gimió Baggie. No, estos demás lo harán. Probablemente no actuó por la presencia de Lucifer. Ahora él no está eso. Esa es la respuesta. Que Charlie llame a Lucifer. Él lo hará cagar de miedo, dijo Cherry Bomb, con su voz teñida de satisfacción. Ah, Charlie se negará, gimió Ángel Dust. La adoro, pero ya la conoces. Ella querrá traerlo al hotel para, encogiéndose en los hombros, redimirlo. Baggie, debes hablar con ella. Charlie debe entender que Adam es peligroso. Por cierto, ¿dónde está? Mirando en diferentes direcciones. Chico malo, escuchando decir a Nifty acariciando la pantalla del televisor. Voltearon a su dirección y junto a ella estaba Charlie. Sentada en el suelo, observando la retransmisión de lo ocurrido antes de la explosión de luz divina enviada por el primer hombre, sus ojos nublados, carentes de luz. Todos se miraron entre ellos, no era el actuar común de la princesa del infierno. Amor, ¿estás bien? Preguntó Baggie preocupada, acercándose a ella. Sí, estoy bien, respondió, intentando mantener la actitud de siempre y fallando en el proceso. ¿Quieres que llame a mi padre? Cruzando los brazos sobre su pecho. Sí, creo que eso sería lo más acertado, murmuró, cerrando sus ojos por un instante, como si intentara ordenar sus pensamientos. Lo haré más tarde, levantándose del suelo y caminando hacia la salida, pensativa. Ante el silencio del resto de los huéspedes. Alastor inclinó su cabeza hacia un lado, torciendo aún más la sonrisa de su rostro, antes de desaparecer sin que el resto se diera cuenta. Los drones volaron por el cielo rojizo del infierno, escaneando las ruinas y las ciudades alejadas por donde se había llevado la batalla, en busca del primer hombre. No pasó mucho tiempo antes de que lo localizaran. Adam, tambaleante y cubierto de sudor y sangre, moviéndose con dificultad entre las sombras. Era evidente que el ángel estaba al límite de sus fuerzas. Tenías razón, llegó a su límite, exclamó Vox, con una sonrisa retorcida curvando sus labios, pero, para la sorpresa de los VS, otra figura ya estaba allí. El demonio de la radio, con su presencia envolvente y su sonrisa maliciosa. Maldición. Ese entrometido de nuevo, gruñó Vox, observando con furia cómo su rival se adelantaba. Una barrera en forma de círculo, como la que se formó en el hotel, comenzó a levantarse alrededor de Adam y Alastor. Vox tuvo el impulso de correr hacia el lugar, pero no era tonto. No apartó la mirada. Las ondas sonoras del demonio de la radio crearon un campo impenetrable provocando interferencia a sus drones, haciéndole imposible acercarse, ver ni mucho menos escuchar lo que ocurría en el interior de la barrera. Tiene que ser una broma. Ese espectáculo era mío, dijo Vox, cruzando los brazos. ¿Había perdido su oportunidad? Finalmente, la barrera comenzó a desvanecerse, pero no sin dejar un rastro de su poder, y Alastor se desvaneció mediante su sombra oscura. Adam ahora observaba directamente a la cámara, lo que por unos breves instantes les hizo sobresaltar. Y a continuación, surgió una neblina de la nada, envolviendo al ángel caído. Y dejando en completo silencio el estudio de Vox. No importa lo que Alastor le haya dicho a Adam. Es imposible que ese ángel aceptara vender su alma. No así de fácil. Así que aún tenemos oportunidad. Velvete intentaba calmar a Vox. Está herido, solo debemos agotarlo. Es cuestión de tiempo para que caiga. Entonces lo tomaremos, entiendo, respondió Vox. Seguiré presionándolo con los drones, puedo hipnotizar a más pecadores para que lo sigan atacando, pero no podré mantener por mucho tiempo observar las pantallas con una mirada sombría. Tengo una idea para eso, dijo Valentino, observando la retransmisión de la batalla. ¿Por qué no recompensarlos por luchar? Ahora volviéndose hacia sus compañeros. Las miradas confusas de Vox y Velvete provocaron una sonrisa en el rostro de Valentino. Recompensámosles con dinero o con liberación de sus almas. El sol que nos salvó Adam observaba el débil fuego que apenas lograba mantenerse vivo. Afuera la ventisca rugía con una furia indomable, impidiéndole salir en búsqueda de alimentos. Cada vez que se asomaba a la entrada de la cueva, la tormenta lo empujaba hacia atrás, negándole cualquier esperanza de encontrar sustento. El niño, acurrucado entre mantas de piel, jadeaba y lloraba débilmente. Eva, sentada junto a él, intentaba calmarlo, su propio cuerpo estaba delgado y agotado por la falta de comida. Sin embargo, su mirada no mostraba el mismo temor que Adam sentía en su corazón. ¿Cómo llegamos a esto?
Se preguntó Adam en silencio, sus pensamientos eran una mezcla de desesperación y culpa. El invierno se adelantará, dijo Eva en su momento. ¿Cómo lo sabes? Mira el cielo, está cargado y con el frío que se ha levantado, vendrá una ventisca y luego nevará. Los animales también están apurados, ellos saben, y como ella lo había predicho, el invierno llegó mucho antes de lo esperado, y antes de que pudieran prepararse adecuadamente, el frío había comenzado a invadir su refugio. Adam y Eva hicieron todo lo posible para abastecerse de alimentos y pieles, pero la caza se había vuelto escasa rápidamente. Ellos eran jóvenes, fuertes, y trabajaban todos los días, mas no prosperaban. El sol nos ayudará, dijo Eva. Intentó calmar a su esposo. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Preguntó él, su voz cargada de preocupación. Lo siento en mi corazón. El sol volverá. Adam no sabía qué pensar. Cada día que pasaba, su esperanza se desvanecía un poco más. Intentaba mantenerse fuerte, pero el llanto de su hijo y la debilidad de su esposa lo atormentaban. No quería pensar en lo peor, pero cada vez era difícil ignorar la realidad. Sabía que salir a buscar alimento era una sentencia de muerte, pero quedarse dentro sin provisiones era igualmente fatal. Su corazón se apretaba al escuchar los débiles jadeos de su hijo, que, a tan solo 3 años, había sido golpeado por la fiebre y el hambre. Eva, a pesar de su delgadez y la palidez que había invadido su rostro, se mantenía firme. Pasaba horas acurrucada junto a Caín, lo cuidaba con ternura, susurrándole palabras de consuelo mientras Adam la observaba con una mezcla de admiración y dolor. Admiración por su fortaleza y su fe inquebrantable, y dolor por no poder hacer más para aliviar su sufrimiento. No puedo soportar verte a ti y Caín sufrir de esta manera, gimió Adam. Adam, esto está fuera de nuestro control. Eva le tomó de la mano y la presionó suavemente. Confía en mí, el sol nos salvará. Cerró sus ojos brevemente, como si estuviera haciendo una plegaria y acercando a Caín a su cuerpo. Los días avanzaron, y la comida se había agotado hacía ya demasiado tiempo. Caín, frágil y con fiebre, apenas tenía fuerzas para llorar. Su cuerpecito temblaba de frío y su respiración era un eco doloroso en la cueva. Eva, sin pensar en su propia necesidad, le daba las pocas gotas de agua que conseguían derretir del hielo que el niño apenas podía tragar. Una noche, mientras la ventisca rugía afuera, Adam se dejó caer al suelo, derrotado. Cerró los ojos, temiendo que, al abrirlos, lo único que encontrase sería la muerte reclamando a su familia. Esa noche, Eva le abrazó con fuerza, su cuerpo temblando no solo por el frío, sino también por el esfuerzo físico y mental que le suponía todo esto. Una mañana, cuando el viento dejó de aullar, Adam se levantó decidido. No podía quedarme más tiempo en la cueva sin hacer nada. Sabía que debía intentar una vez más salir en busca de alimentos, aunque las probabilidades podrían estar en su contra. Se acercó a Eva y le susurró al oído. Voy a salir. Necesito encontrar algo, lo que sea. Eva avanzaba lentamente, sus ojos con notable preocupación. Ten cuidado Adam. Adam se envolvió en todas las pieles que pudo encontrar y se dirigió hacia la entrada de la cueva. El frío era tan intenso que cada respiración se sentía como agujas en sus pulmones. Su experiencia le había enseñado a temer a las tempestades de nieve. Él sabía bien que, en estas montañas de aire seco y helado, nieva rara vez y cuando cae una tempestad de nieve, es sencillamente aterradora. No es comparable a una tempestad de granizo, en la que las pequeñas bolas de hielo que caen del cielo danzan sacudidas por ráfagas de viento que se llevan la tempestad entera y acaban por disolverla. Con las tempestades de nieve es otra cosa. Entonces se pierde el viento, como si hubiera ido a descansar de su fatiga eterna. El aire se vuelve denso y pesado. Y la nieve cae. Cae sin cesar día tras día, ocultando todo, poniéndose una interminable camisa blanca a la desnudez de la montaña. No es posible orientarse porque no se ve. Los finos copos que caen se introducen a los ojos, a la boca, a cuanta abertura pueden encontrar en la ropa. Su contacto suave produce escalofríos. No hay otro camino, simplemente debes intentarlo. Durante horas, Adam vagaba por el paisaje helado, buscando cualquier signo de vida. Los árboles desnudos y las rocas cubiertas de nieve fueron los únicos testigos de su lucha. Finalmente, exhausto y al borde de la desesperación, cayó de rodillas en la nieve. Ayúdenos, murmuró, con la mirada vacía. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Estamos al borde de la muerte, y ustedes solo nos muestran su silencio desde su salida del Edén. Adam nunca más volvió a saber de los ángeles, tanto que empezaba a creer que esos hermosos seres habían sido producto de un sueño. Un sueño lejano. El sol nos ayudará. Cerró sus ojos, intentando recuperar sus fuerzas.
Debía creer en ella, sus palabras siempre se cumplían, sí, solo debía creer en ella. Con un último esfuerzo, Adam se levantó y comenzó a regresar a la cueva. Cuando finalmente llegó, apenas podía mantenerse en pie. Eva corrió hacia él, sus manos temblorosas tocaron su rostro congelado. No encontré nada, susurró Adam, derrotado. Lo siento mucho, cerrando sus ojos bruscamente. Hiciste todo lo que pudiste, respondió Eva, abrazándolo con fuerza. Todo estará bien, ya lo verás, acariciando su cabello. Todo estará bien. Los días siguientes fueron los más oscuros para Adam. La nevada no cedía, y la salud de Caín empeoraba. Cada vez que miraba a su hijo, sentía una punzada de desesperación en su corazón. Los gemidos de Caín se volvieron más débiles con cada hora que pasaba. Eva intentaba despertarlo con el temor de que el pequeño ya no abriera más los ojos. Finalmente, llegó un día en que Adam sintió que todo estaba perdido. El niño apenas podía respirar, y Eva estaba visiblemente más débil. Adam salió una vez más a la entrada de la cueva, dispuesto a enfrentarse al crudo clima en un intento desesperado. Pero justo cuando estaba a punto de salir, algo cambió. Un destello de luz se filtró a través de la pared de nubes y el cielo gris se aclaró. El sol, que había estado oculto por tanto tiempo, apareció en el horizonte, sus rayos cálidos tocando la nieve y el hielo. El hielo comenzó a derretirse, y el aire, aunque aún frío, se volvió más soportable. Adam regresó a la cueva, su corazón latiendo con esperanza. Eva, al ver la luz del sol, se sintió débilmente y abrazó a su hijo. Te lo dije, murmuró, el sol nos ayudaría. Observando a Adam con la luz del día, ya a pesar del debilitamiento, Adam salió en busca de alimentos, encontró pequeñas reservas de bayas y raíces que el sol había comenzado a desenterrar de su prisión helada. Volvió a la cueva con el poco alimento que había encontrado, y Eva, con el mismo espíritu sacrificado de siempre, se aseguró de que Caín comiera primero. Primero Caín, dijo Eva, dándole de comer al niño. Necesita recuperar fuerzas. Eva buscó hierbas y preparó una infusión para bajar la fiebre de su hijo. Estas hierbas deberían ayudar, continuó, concentrada en su tarea. Caín estará mejor pronto, ya no te preocupes. Los siguientes días fueron un respiro para la familia. Adam aprovechó cada momento de claridad para salir a cazar y recolectar lo que pudiera. La caza no fue fácil, pero el sol había comenzado a derretir parte de la nieve, revelando pequeños rastros de vida en el paisaje. Encontró rastros de animales, y con paciencia y destreza, logró capturar suficientes presas para alimentar a su familia. Con el tiempo, la cueva se volvió menos fría y más acogedora. El fuego, alimentado por la madera que Adam logró encontrar, ardía más brillante y cálida. Caín comenzó a recuperar su apetito, y su risa débil pero genuinamente llenó la cueva por primera vez en semanas. Adam y Eva trabajaron juntos para asegurar que su hijo tuviera todo lo que necesitaba para recuperarse. Una mañana, mientras Adam y Eva estaban sentados fuera de la cueva, observando a Caín jugar en la nieve derretida, Adam tomó la mano de su esposa y la miró a los ojos. Gracias, Eva, dijo con sinceridad, tu fe nos mantuvo vivos. Eva alborotada y presionó su mano. Siempre supe que el sol regresaría. La oscuridad no puede durar para siempre. Ahora lo sabes. Adam ascendió, sintiendo una profunda gratitud por la fuerza y la esperanza de su esposa. Juntos, habían superado el invierno más duro que jamás habían enfrentado, y sabían que, sin importar lo que el futuro les deparara, podrían enfrentar cualquier adversidad mientras estuvieran juntos. Después de todo, es lo único sólido que poseían en un mundo tan cambiante. Se tenían el uno al otro. Adam estaba sentado en la banca de un parque moderno y bullicioso. El lugar donde antes había estado su cueva, ahora era un rincón tranquilo de una ciudad que no dormía. Sostenía una botella de cerveza en la mano, la bebida fría era una amarga compañía mientras sus pensamientos viajaban a tiempos remotos. Observó el cielo despejado, el sol brillando sin obstáculos. Pero para Adam, ese sol no era más que un recordatorio de un tiempo pasado, de una esperanza que una vez lo salvó, pero que ahora parecía tan distante como las estrellas. El sol nos ayudará, había dicho Eva. Y tuvo razón. El sol los había salvado, pero ahora ese mismo sol no podía aliviar su dolor. Adam cerró los ojos, dejando que los recuerdos inundaran su mente. Podía ver a Eva, delgada pero fuerte, con una luz en los ojos que nunca se apagaban. Podía sentir el calor de su abrazo, escuchar el susurro de su voz asegurándole que todo estaría bien. ¿Están en paz?, murmuró al viento, esperando, aunque sabía que no recibiría respuesta. ¿Saben cuántos extraños? El sol comenzó a ponerse, bañando el parque en tonos dorados y naranjas. Las sombras se alargaban, y la brisa se volvía más fresca.
Adam se levantó de la banca, su figura solitaria recortada contra el horizonte. Miró una vez más el lugar donde antes había estado la cueva, ahora un simple punto en el vasto paisaje de su vida.